presupuesto para todas las entidades del Estado. Con respecto a tu pregunta, te explico. Por ejemplo, yo soy la municipalidad. A ver, alguien su micrófono está prendido que siento bulla. Por ejemplo, yo soy la municipalidad de Puente Piedra, supongamos, ¿ya? Para que tú puedas ver. Entonces, aquí en la municipalidad de Puente Piedra va a tener un presupuesto aprobado por el MEP del año 2021, ¿no? Ya. ¿Cuánto le otorgan a la municipalidad de Puente Piedra? Vamos a suponer que le otorgan 120.000 soles, supongamos, ¿ya? Ya. Para todo el año, ¿ya? Supongamos. Entonces, este presupuesto que le van a otorgar a la municipalidad de Puente Piedra, habíamos dicho cuando hemos estudiado presupuesto, ¿con qué fuente de financiamiento va a ser? ¿Con qué fuente de financiamiento? Entonces, esta fuente de financiamiento que le van a dar a Puente Piedra, ¿m? Entonces, así, ya. Entonces, aquí, este monto de acá, 120.000 soles, le van a dar, que corresponde a recursos directamente recaudados, ¿ya? Entonces, cuando tiene los recursos directamente recaudados, 120.000, ¿y por qué se le llama recursos directamente de esta fuente de financiamiento que es este presupuesto? ¿Por qué? Porque habíamos dicho en la primera clase, cuando son recursos directamente recaudados, le estaba llamando a Clara para que me explique, cuando habíamos dicho que era de sus propios ingresos, ¿se acuerda? Entonces, por ejemplo, la municipalidad que cobra, ¿qué cosa cobra la municipalidad? Arbitrios, ¿qué más cobra? Multas, ¿no? Impuesto predial. Ya, multas, ¿no? Ya. ¿Qué más cobra? Impuesto predial. Ya. Ya. Entonces, todos esos son sus ingresos, ¿no es así? Ya. ¿Vacaciones útiles también? Vacaciones útiles, bueno, si brinda, ¿no? Si cobra, va a ser un ingreso para la municipalidad, ¿no? Todo lo que cobra por caja va a ser sus ingresos, todo lo que va a cobrar por caja, ¿no? Entonces, esto de aquí vienen a ser los ingresos. Entonces, de todo esto lo que cobra, por ejemplo, todos los meses van a informar, supongamos, arbitrios cobra, supongamos, 500 soles, vamos a suponer, ya, vamos a hacer un 300 soles, entonces aquí 200, ya, vamos a suponer un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuánto recaudó? Aquí recaudó ¿cuánto? 1.000 soles, ¿es así? Ya. Entonces, como ha recaudado 1.000 soles en este mes de, supongamos, junio, ¿ya? Junio recaudó 1.000 soles y estos ingresos, todos estos ingresos, a él le dieron 120.000 soles a la municipalidad. Entonces, ¿cómo lo va a repartir los 120.000 soles? Lo va a repartir, ¿cómo? En 12 meses. ¿No es así? Que tiene el año. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto le tocaría? Si debía haber prorrateadamente 120.000 entre 12, ¿cuánto le corresponde cada mes? ¿Cuánto es? 10.000. Ya, 10.000 soles. Vamos a hacer que 10.000 soles cada mes va a tener la municipalidad para enero, para febrero, 10.000 soles. Igual para marzo,
para abril, para mayo, para junio, para agosto, para septiembre, para octubre y para noviembre. Y para diciembre, ¿no? ¿Ves? Entonces ya nuestro presupuesto está asignado porque el MEF me dio 120,000 soles aquí. Aquí me otorgó el MEF, ¿no es así? Para este año, para el año 2021, me ha otorgado el MEF 120,000 mi presupuesto, ¿no es así? Entonces, aquí habíamos dicho que es una fuente de financiamiento de recursos directamente recaudados. ¿Y la otra fuente cómo se llama? Recursos ordinarios. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos recursos directamente recaudados y los recursos ordinarios son dos tipos de fuentes de financiamiento. Habíamos dicho que eran cinco tipos de fuentes de financiamiento. ¿Se acuerdan que yo les dije, vayan buscando el primer día de clase? Les dije, vayan buscando cuáles son esas fuentes de financiamiento que lo vamos a estudiar ya en clases. Pero vamos a conocer las dos que son más importantes, que siempre lo vamos a trabajar. Recursos directamente recaudados, ¿por qué? Porque son de tus propios ingresos. Y los recursos ordinarios son de los recursos que van a ser, que van a trabajar, ¿no es así? ¿De dónde vienen los recursos ordinarios? De los impuestos tributarios, por ejemplo, la SUNAT. Todos pagamos impuestos, yo pago mis impuestos, por ejemplo, yo declaro mi impuesto a la renta, yo pago. Entonces, de esos impuestos, ¿no? Les da su torta a cada uno. Así cuando tenemos una torta, no partimos en tajadas, igualito hace cuenta que las tajadas son cada ministerio, municipalidad, hospital, los hospitales, ¿no? Todas las entidades del Estado. Entonces, como le van a otorgar un presupuesto con recursos ordinarios, también tiene cada institución un presupuesto que es programado, para los 12 meses, ¿se dan cuenta? Entonces aquí ya es programado para los 12 meses, entonces automáticamente todos los presupuestos, todos los meses van a tener 10,000 soles que gastar, porque son de sus propios ingresos, ¿no? Son aprobados. Entonces, por ejemplo, la municipalidad para junio, ¿cuánto de presupuesto tiene? 10,000 soles para junio. Para agosto tiene, entonces todo tiene, ¿no? Para cada mes tiene un presupuesto de 10,000 soles. Entonces, esos 10,000 soles van a gastar en todas esas partidas presupuestarias que acá lo estábamos viendo. Por ejemplo, en este mes que van a gastar en alimentos, textiles, en papelería, en aseo, limpieza, en electricidad, en otros, en seguridad. Seguridad no quiere decir, esta partida no quiere decir que es seguridad de empresas, sino que es para la compra de mascarillas, enseres, suministros para mantenimiento y reparación de edificios, libros diarios, otros bienes, pasajes, viáticos, otros gastos, servicios de suministros, servicios de agua, internet, correo de servicios de mensajería, servicios de mantenimiento, alquiler mobiliario, alquiler de maquinaria, de máquinas, ¿no? Y gastos notariales, cargos bancarios y servicios diversos. ¿Ves? Entonces, todo eso, ¿qué cosa va a originar? Que cada institución va a gastar en sus partidas presupuestarias que va a solicitar, que necesita,
porque ese presupuesto lo ha tenido que elaborar cada entidad del Estado. Por ejemplo, va a poner así todos los clasificadores de gasto que va a necesitar con su partida por el monto de 10.000 soles, ¿no? Todo lo que va a necesitar. Por eso se llama, cuando se elabora el presupuesto, voy a hacer mi programación. ¿Qué quiere decir la programación? ¿Qué cosa voy a necesitar? Voy a programar para el mes de enero qué voy a gastar. ¿Qué voy a gastar? De repente necesito comprar computadora, ya lo tengo que poner ahí para comprar Una computadora. proyección, ¿no? Claro, es una proyección. De repente necesito comprar, de repente una fotocopiadora, entonces proyecto ahí. Entonces eso tiene que ser, eso ya está aprobado porque el MEF ya me ha dado los 120.000 soles, ya me ha autorizado para gastar, pero yo lo tengo que gastar cada mes de acuerdo a mis ingresos. Date cuenta, déanse cuenta, porque si yo no tengo ingresos, por ejemplo, mire, supongamos, ¿no? 10.000 soles, yo tengo que tener acá 10.000 soles aquí de mis ingresos para poder ejecutar en enero 10.000. ¿Se dan cuenta? Tengo que tener 10.000 soles. Porque yo, si yo tengo, mira, solamente haya recaudado 1.000 soles en enero, ¿voy a poder gastar 10.000? Les pregunto. Profesora, una pregunta. A ver, un ratito. A las partidas, es que le he preguntado otra cosa y dice otra cosa. Entonces, las partidas se hace la elaboración del presupuesto. ¿Quién lo hace? ¿El MEF o la propia municipalidad en este caso? No, la propia municipalidad lo hace. Todos lo hacen, cada entidad del Estado. El MEF no va a elaborar tu presupuesto. El MEF te lo aprueba, solamente te aprueba el presupuesto. Ya, ahora en el sistema informático, el SIAT, ¿el sistema es el que registra el gasto de esas partidas? Claro, el SIAP va a registrarte el gasto porque va a controlar tu presupuesto, ¿no? Para que no puedas sobregirarte, te va a controlar, porque si tú lo pones que tienes, por ejemplo, una partida de 5.000, no te vas a poder gastar 8.000 ni 9.000, solamente te permite que gastes 5.000. Por eso que te ponen el SIAP para que controles cuánto vas a gastar. Ya, profe, gracias. Okay. Entonces, cada entidad del Estado va a elaborar, por eso se dice su proyección, su programación. Ahí lo hemos visto en la 1440, por eso yo les he dejado el decreto legislativo 1440 para que ustedes lo lean. Yo no les he mandado para que lo tengan ahí guardado. Lo tienen que leer el decreto legislativo 1440. ¿Qué dice el decreto legislativo 1440? 1440 dice que ahí tiene cuáles son las etapas del presupuesto. Ahí tiene programación, tiene ejecución, ¿no? Entonces, todas esas etapas se cumplen. ¿Por qué? Porque al momento de hacer una programación, entonces todas las entidades del Estado van a programar sus proyecciones de acuerdo a sus necesidades de cada institución, a lo que necesita, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a proyectar, yo les había hablado, ¿no? Todas las entidades del Estado tienen que hacer gestión. ¿Y cómo hacen una gestión? Haciendo obras. Entonces, esta municipalidad de Puente Piedra, ¿qué se ha proyectado para este año? De repente, se ha proyectado para hacer una pista, o de repente un puente, una zona, ¿no? Entonces, eso tiene que programar, tiene que proyectarse su gasto para que lo puedan ejecutar mediante un presupuesto, ¿no? Si no se proyectan, no hay una misión, visión con lo que se está orientando a lo que van a tener que tener resultados, porque ¿cuáles son sus resultados? Son sus objetivos, ¿no? Y los objetivos van a tener los resultados que va a permitir qué cosa es lo que van a tener, qué es lo que va a tener, ¿no? La institución, ¿no? Como resultado, son sus objetivos y son las obras que van a realizar. Entonces, eso es lo que es la gestión, ¿no? Hacer obras. Hay muchas instituciones del Estado, el funcionario que hace, se sienta en un escritorio y no sabe cuál es el hacer una gestión, ¿no? Entonces, hacer gestión es hacer obras públicas que permitan que cada institución del Estado tenga unos resultados que sean pues sus objetivos de cada institución, ¿no? Porque a eso es lo que
da el presupuesto, ¿no? Para cumplir unos objetivos y para poder realizar una obra pública, ¿no? No voy a tener un presupuesto para gastar solamente en cosas superfluas. Por ejemplo, solamente comprar cosas que no van a tener ninguna obra en beneficio de la población, ¿no? Entonces, a eso se llama usar un buen presupuesto, utilizarlo de acuerdo a las necesidades prioritarias de cada institución, ¿no? Cada institución va a solicitar un presupuesto de acuerdo a sus necesidades prioritarias, ¿no? ¿Qué es lo que necesita? Por ejemplo, de repente el departamento de contabilidad necesita una fotocopiadora. Eso es lo que hay que comprar. No voy a comprar, pues, por ejemplo, refrigeradoras, no voy a comprar televisores para los departamentos, las áreas. En cosas superfluas no voy a estar gastando el presupuesto cuando yo necesito necesidades prioritarias, que yo necesito una fotocopiadora, de repente necesito una computadora para poder agilizar, trabajar más el trabajo, de repente necesito unos escritorios que de repente las mesas están mal, en malas condiciones. Esas son las necesidades prioritarias que se tienen que programar en un presupuesto, ¿no? Entonces, a eso conlleva hacer las obras públicas, ¿no? Entonces, por eso cuando a veces viene una contraloría o viene una auditoría o un control interno, que es el órgano, el OSI, de las entidades del Estado, entonces te dice, a ver, ¿en qué has trabajado? ¿En qué has trabajado? ¿En qué cosas has trabajado? En control interno. Entonces, ¿qué cosas hace el control interno? Dice, a ver, ¿por qué gastó en esto si ustedes no tienen suficiente dinero para... Puedes tener dinero, si no me refiero, ¿por qué usted gastó en esto cuando se deberían gastar en las necesidades prioritarias de la institución? Entonces, ¿por qué ha comprado, por ejemplo, alfombra? Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Supongamos la municipalidad compró alfombras para todas las oficinas, poner alfombra, cuando se necesita de repente comprar una computadora o necesita comprar una fotocopiadora para una área, ¿no? Que es más importante, ¿no? Entonces, el presupuesto se tiene que manejar de acuerdo a las necesidades prioritarias, ¿no? No gastarlo en cosas que no van a competir ni van a servir para la entidad, ¿no? Sino para las necesidades prioritarias que necesita cada entidad del Estado. Entonces, por eso les dije, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento? Recursos directamente recaudados y recursos ordinarios que a través de los recursos ordinarios, ¿cómo se obtiene? Mediante los impuestos, ¿no? Que cada entidad del Estado va a tener sus propios ingresos y también un presupuesto que es otorgado por el Tesoro Público, que lo llaman, ¿no? Que viene a ser los recursos ordinarios. Muchos lo conocen como Tesoro Público. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profesora, pero y ahora a raíz de la pandemia, por decir lo que están recaudando mes a mes, póngase que haya una disminución. ¿Cómo harían en ese caso? Claro, lo que pasa es que, claro, no va a ser un presupuesto elevado, pero va a tenerse que manejar de acuerdo. Se ajustan. Claro, se ajustan y van a tener que priorizar las necesidades prioritarias, ¿no? Por ejemplo, si antes comprabas de repente 10 millares de papel, ahora tendrás que ajustarte a 5 millares de acuerdo a las condiciones que estás, ¿no? Si no tienes ingresos, vas a tener que ajustarte a las necesidades. Si no hay presupuesto, tienes que ajustarse a lo que hay. ¿Me dejo entender? Sí, y hay casos, por decir, cuando pagan también ¿cómo lo llama? Amnistía, por decir, ¿no? Cuando salen las promociones de amnistía, por decir, en los meses de julio y diciembre, que se ve usualmente. Claro, son ingresos pues que tiene la municipalidad. Ellos prefieren poner amnistía y amnistía no significa que te van a condonar toda la deuda, sino te va a dar las facilidades para que pagues, claro, pero ya pues peor es que no tengas recaudación, por eso dan un estímulo, ¿no? Claro, le dan un estímulo a la persona que va a pagar sus impuestos para que pueda pagar, porque a través de eso se puede recaudar, ¿no? Dándole un estímulo, porque si no, peor es en ese mes que no recaude. Imagínate, tengo para
en junio 10.000 soles y que haya recaudado 5.000, ¿qué hago con 5.000? De repente solamente ahí se me va para pagar planilla al personal y ya no hago nada de obras. ¿Te das cuenta? Ajá. En esa parte de lo que estaba mostrando, no vi lo que era planilla. ¿Eso de esa parte, independiente? Ah, ya, no, en esa, ahí, cuando, por ejemplo, cuando se utiliza los recursos de esa de esta fuente de aquí, son servicios diversos. Acá dice planilla, mira, servicios diversos, ¿ves? ¿Ves? Ah, ya, ya, ya. Ujú. Ya, pero aquí es por servicios diversos que se pueden presentar, los casos que se pueden presentar de contrataciones, pero ¿cómo se llama? Por ejemplo, el personal que es nombrado lo paga, el personal que es nombrado lo paga, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas lo paga, ¿no? Mediante una planilla, y por ejemplo, sus contratos como CAS, como eso sí lo puede pagar con sus propios recursos. ¿Me dejo entender? ¿Me escuchan? Sí, profesora. Sí, Es como, sí, es sí. como, por ejemplo, mira, te explico, ¿no? Como ejemplo, yo soy docente, a mí me paga el Ministerio de Educación porque soy Ujú, nombrada. Y ujú. si yo fuera CAS, me paga pues la institución, ¿no? Pero dependiendo de mis propios ingresos, ¿no? Si me contrata, si tiene presupuesto para CAS, si es otorgado, si le han otorgado el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero si no lo ha otorgado, entonces no va a poder contratar. Ujú, claro, ok. Mm. ¿Alguna pregunta más? Entonces, a base de este presupuesto, todas las entidades del Estado van a tener esta fuente de financiamiento, recursos directamente recaudados con sus propios recursos y recursos ordinarios también le otorgan. Por ejemplo, supongamos, a la Municipalidad de Puente Piedra le han otorgado recursos ordinarios 50.000. Entonces, ¿qué hace la Municipalidad de Puente Piedra? Va a gastar sus 50.000 soles. ¿Pero en qué va a gastar los 50.000 soles? ¿En qué? De repente le van a dar el presupuesto 50.000 soles de repente para pago de luz, de repente le dan 10.000 soles. Así. Entonces, no, ese presupuesto que le van a pagar con la finalidad de que puede utilizarlo para pago de luz, para agua, para necesidades prioritarias que le puedan realizar, ¿no? Puedan darle. Por ejemplo, le pueden dar de repente presupuestos para pintar la institución a través de los recursos ordinarios. Entonces ya tiene un presupuesto, ya no va a gastar de su presupuesto que le toca en junio de 10.000, ya aquí le va a apoyar con recursos ordinarios, le va a apoyar en pintar, ¿no? La institución. Entonces ya no va a gastar la institución con recursos con recursos de sus propios recursos, de sus propios ingresos, porque acá, por ejemplo, le van a dar para pintado, ¿no? Entonces, para pintado va a gastar, por ejemplo, supongamos, ¿no? 20.000 soles, ¿no? Entonces, como le han dado 50.000 soles, entonces ya automáticamente va a poder gastar los 20.000 soles para pintar, ¿no? Entonces, eso va a permitir que sea una ayuda para la institución. Entonces, los recursos ordinarios le otorgan para que sea un apoyo, un respaldo, ¿no? Si no cuenta con muchos recursos. Entonces, por eso que todas las entidades del Estado tienen presupuesto. A veces le dicen, no, pero no hay presupuesto. No puede haber, claro, a veces en algunas formas, a veces no te otorgan presupuesto. Por ejemplo, tú quieres de repente comprar
y de repente quieres comprar, supongamos, ¿no? Mm, una refrigeradora, ¿no? Que quieres que tenga la municipalidad, pero no hay presupuesto, pues no alcanza, ¿no? Entonces tampoco no puedes comprar, gastar por gastar, tienes que gastar de acuerdo a las necesidades prioritarias y de acuerdo al presupuesto que te otorgan, ¿no? Según lo que has programado y lo que te están otorgando de acuerdo a tus ingresos, entonces, porque puede haber, por ejemplo, si de repente yo tuve ingresos, vamos a suponer, 1.000 soles ¿no? en enero y yo programé 10.000, pero solamente tuve 1.000, gastaré 1.000 soles nada más. Pero si está aprobado, dime, está aprobado, pero no tienes ingresos, pues ¿cómo vas a gastar si no tienes ingresos? No puedes. Entonces, por eso el presupuesto es a base de los ingresos. Muchos dicen, pero si está aprobado el presupuesto, cada presupuesto con la resolución del mes dice que tengo 50.000. Está bien, puede estar aprobado tus 50.000, tus 80.000, tus 90.000, tus 100.000 soles, pero no tienes ingresos. ¿Cómo lo vas a ejecutar el gasto si no tienes ingresos, si no tienes para que el Banco de la Nación, que cada entidad del Estado tiene su cuenta corriente su cuenta en el Banco de la Nación para que haga el depósito de los ingresos, porque toda entidad del Estado, según la norma de tesorería, nos indica que todas entidades del Estado va a tener que trabajar con su cuenta corriente. Entonces, por eso ahí el tesorero o el encargado de caja tiene que hacer los depósitos del dinero más tardar 24 horas al día siguiente de lo que recauda. Entonces, en esa cuenta está con custodia y esa cuenta para que se transfieran a la cuenta gastadora, porque vas a girarlo por un cheque, no lo vas a poder pagar en efectivo, tiene que abrir la entidad del Estado una cuenta de ingresos, una cuenta corriente de ingresos y una cuenta corriente de gasto, porque va a girar los cheques, ¿no? Para pagar, por ejemplo, quiero pagar al proveedor que me vende papel, tengo que girarle un cheque, no le voy a pagar en efectivo. Al proveedor por ejemplo, de artículos de aseo, también le tengo que pagar con un cheque, no le voy a pagar en efectivo. Entonces tengo que tener una cuenta corriente en el Banco de la Nación, una cuenta corriente de ingresos y una cuenta corriente de gasto. Entonces, esa cuenta corriente de ingresos y esa cuenta corriente de gastos, ¿qué cosa me va a permitir? ¿Qué cosa me va a permitir? Me va a permitir que, por ejemplo, mi ingreso, si yo tengo 10.000 soles, voy a transferir 10.000 soles a la cuenta de gasto porque me están diciendo que 10.000 soles tengo que gastar porque voy a transferir y los 10.000 soles gasto, ¿no? En este caso, supongamos, ¿no? Supongamos que eso fue en enero. Sí tengo 10.000 soles de ingresos y 10.000 soles de gasto para poder gastar. Pero ¿qué pasa? Supongamos que en mayo solamente he recaudado 5.000 soles. Y ingresos, pero mi presupuesto dice 10.000 soles, me toca en mayo, dicen. Ya, muy bien. Usted está aprobado en mayo 10.000 soles, está bien. Pero el mes me ha aprobado mi presupuesto de 10.000 soles. Muy bien, me lo ha aprobado. Pero tengo ingresos 5.000 nada más. Entonces, ¿cuánto me lo van a trasladar de la cuenta de ingresos, de la cuenta gastadora para poder ejecutar el gasto? 5.000.
¿Ya ves? Entonces, de acuerdo a los ingresos, se va a aprobar, se va a ejecutar el gasto que va a tenerse que cada. Entonces, según esta ejecución presupuestaria de este año de la Municipalidad de Puente Piedra, en enero gastó 10.000, en mayo gastó 5.000, porque solamente tuvo recursos 5.000. Entonces, ¿ves? Son diferentes realidades. No se puede decir que todos los meses voy a gastar 10.000, de acuerdo a mis ingresos. Porque si yo no tengo ingresos, no voy a poder ejecutar mi totalidad de mi presupuesto que es aprobado. Entonces, por eso tengo que siempre ver cuánto me ha sido aprobado. Profesora, disculpe, y en algunas oportunidades, por ejemplo, los proveedores en las municipalidades, el pago a veces es a 30, 60, 90 días. En muchos casos se demoran o de repente ya viene el nuevo periodo del otro nuevo alcalde y no les pagan. ¿En qué se basan ellos, por ejemplo, de pagar a los proveedores de repente en 30 o 60 días? ¿Por qué? Porque van a recibir un dinero de repente de los recursos ordinarios. Dependiendo cómo lo has presupuestado, porque ¿qué pasa? Mira, supongamos, tú me dices que hay proveedores que se demoran pagarles las municipalidades 30, 60 días, pero ¿por qué se demora? Eso es por el mala programación, mal trabajo, porque mira, si tú te das cuenta, cada mes tiene presupuesto la municipalidad. Y supongamos que, mira, un proveedor yo lo haya programado para pagarla ahorita en junio. Supongamos que aquí en junio yo programo para pagar a un proveedor papeles. Ya está programado acá en junio para pagarle. ¿Por qué? Porque tengo 10.000 soles y ahí está el presupuesto que voy a gastar, porque en junio yo solicité la compra de papel. Y no puede ser la compra pues por 30, 60 días, no me permite el Estado comprarlo así, 30, 60, 90 días, no. Si tengo presupuesto todos los meses, ¿por qué lo voy a comprar en 30, 60 días? Pero normalmente las municipalidades tienen proveedores de diferentes artículos o necesidades, ¿no? Y nunca es el pago al contado o contraentrega, nunca. No te estoy diciendo que es al contado. Lo que sí te estoy diciendo, que se puede, por ejemplo, supongamos que ahorita en junio lo pida, te tengo que pagar en agosto, pero no 30, 60 días. Bueno, ese dinero que se le va a pagar en tal mes, suponemos, o sea, ya sabemos que el MEF ha dado una cantidad de dinero y está presupuestado, como nos ha enseñado, por los meses, dividido en los meses. Pero también tenemos un recurso ordinario, que es como, son los ingresos que, como lo han listado, ¿no? Por arbitrios, multas. No. Los ingresos son por eso, pero los recursos ordinarios son por el impuesto. Me A refiero... eso me refiero, pues por eso, son recursos ordinarios, a eso me refiero, por eso le digo los impuestos, el arbitrio, las multas, el impuesto predial. No, te estás confundiendo. Mira, el Estado da un presupuesto del Tesoro Público de ellos, de lo que la SUNA recauda, ¿no? De lo que recauda la SUNA a través de los impuestos. Y aquí, cada municipalidad que cobra sus arbitrios, sus multas, sus impuestos prediales, son sus propios ingresos de cada uno. Eso le estoy diciendo, profesora, eso le estoy diciendo. O sea, usted me dice que hay una fecha, pone como un referencial el mes de agosto, ya en agosto se le va a pagar. Yo digo, el pedido ha sido en el transcurso del mes de febrero o del mes de marzo. ¿Cómo la municipalidad va a cumplir con el mes de agosto si supuestamente ya está dividido el ingreso del MEF? A eso me refiero. ¿De sus propios ingresos será que van a cumplir con ese proveedor? Claro, lo tienen que cumplir. Ahora que si ellos se demoran es porque le quieren pagar, pues quieren hacerlo a la larga el pago.
porque yo te diré que yo he trabajado, he sido administradora de muchas entidades públicas y yo nunca he pagado a un proveedor después de 90, 60 días, máximo, al siguiente mes. Supongamos que lo había pedido en mayo y yo lo estoy pagando en junio. Sí, está bien. Pero ese pago que se va a ser ya con sus recursos. Claro, con sus propios recursos. Esa era la pregunta. Claro, puede pagarlo también con recursos ordinarios, pero siempre y cuando te lo hayan aprobado en esa partida, por ejemplo, el Tesoro Público lo hayas solicitado tú, por ejemplo, con esa partida que te aprueben el presupuesto, por ejemplo, compra de papel y lo puedes pagarlo con esa partida que Claro, está está dentro aprobada. de la partida, ¿no? Pero por Claro. eso le decía que el pedido normalmente a los proveedores, en este caso proveedores pequeños, mayormente lo hacen en febrero, marzo, no tienen un mes definido, ¿no? Pero para eso ya salió el presupuesto del MEF. Por eso digo, tendrán que pagarlo con sus propios recursos, me imagino, ¿no? Sí, así es, con sus propios recursos lo tiene que pagar. Allá. Gracias. Con todo lo que adquiere, lo que solicita, lo que hace requerimientos, tienen que pagarlo con sus propios recursos. Por eso te digo, siempre y cuando son con recursos ordinarios, si tienes partida aprobada en ese presupuesto, es como, por ejemplo, te explico, ¿no? Supongamos que de repente yo aquí, ya vamos a suponer que acá de estos 12 meses no tengo la partida de pago de seguridad de una empresa de seguridad. Entonces tengo que pedir una ampliación presupuestaria. ¿Por qué? Porque no me lo están otorgando y esa ampliación presupuestaria lo tengo que sustentar en el mes mediante un informe que yo necesito pagarse. ¿Cómo no voy a tener un presupuesto para seguridad? Imagínate que me roben las máquinas, pase un asalto ahí, ¿cómo no voy a pagar seguridad? Entonces tengo que solicitar una ampliación presupuestaria para que me otorguen. Por ejemplo, de repente yo en mi presupuesto todo el año de repente está para compra de, supongamos, ¿no? Compra de, hace cuenta que me ponen ahí para, ¿cómo se llama esta partida? Ah, ya, gastos notariales, que todos los meses me ponen entonces yo no quiero gastos notariales porque no hago gastos notariales, yo quiero que esa partida no lo voy a necesitar, pero sí solicito para pagar a una empresa de seguridad y necesito esa partida, servicios diversos, para que me lo hagan una ampliación presupuestaria el mes y me lo otorguen, ¿no? En mi presupuesto para yo poder solicitarlo, ¿no? Y me lo tiene que aprobar el Ministerio de Economía y Finanzas porque es mediante una necesidad que necesita, ¿no? ¿Quién va a cuidar, no? La administradora o el director de una institución o el alcalde no se va a poder, no se va a poner a cuidar la institución, ¿no? Entonces tiene que tener a alguien de seguridad, de pagar a la empresa. ¿Me dejo entender? Sí, profesora, gracias. Entonces se llama ampliación presupuestaria. Cuando no tengo esa partida presupuestaria se llama ampliación. Entonces el MEF me tiene que aprobar esa ampliación presupuestaria y yo la tengo que solicitar porque es una necesidad, ¿no? Bueno, entonces ese es el sistema administrativo que el área de tesorería tiene mucha implicancia en el sistema el área de fondos, ¿no? ¿Por qué? Porque en el área de fondos va a haber los comprobantes de pago, va a haber las facturas, la documentación que va a sustentar para hacer el pago de dichos, por ejemplo, ¿no? Compras o servicios que se van a hacer en cada institución del Estado, ¿no? Por eso dice el área de fondos, ¿no? Que va a tener relación mucho con el área de tesorería, ¿no? El control de los ingresos y control de los gastos. Y controlar, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque se dan cuenta, todo eso es una cadena que va arrastrando, porque si yo no controlo mis ingresos, el área de tesorería no controla sus gastos, entonces yo tengo que rendir, ¿no? No puedo tener una información contable sin el control de los ingresos y el control de los gastos. Si no me estaría sobrepasando de mis partidas presupuestarias y no estaría respetando el presupuesto, ¿no? Que se me ha sido otorgado.
¿Quedó claro? Sí, profesora, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No hay más preguntas? Profesora, ¿el CIAT pertenece a qué ministerio? ¿Al MEF o es autónomo propio? No, el CIAP lo maneja el Ministerio de Educación, perdón, el Ministerio de Economía y Finanzas. Ah, ya, ya. Sí, es controlado por el MEF. Oh, ya. Por eso dice el CIAP es un sistema integrado de administración financiera, que es ese sistema informático que automatiza los procedimientos financieros necesarios para registrar los recursos públicos recaudados y aplicarlos con concreción a los objetivos del sector público, ¿no? A través de ese sistema se va a controlar los ingresos y los gastos de todas las entidades del Estado. Ah, qué importante. Ujú. Gracias. Es como en la contabilidad empresarial, ¿no? ¿Quién controla tus ingresos de la empresa? El CONCAR, por ejemplo, el programa, de repente, si tú tienes el programa CONCAR, el SISCON, ¿no? En cambio, en las entidades públicas controla el CIAP. Ujú. ¿Me dejo entender? Sí, profesora. Ujú. ¿Y dentro del presupuesto también está el sueldo del alcalde? No, eso lo paga ya el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, mediante un presupuesto aparte, solamente el presupuesto de que tiene sus propios ingresos para los gastos de la institución. Ah, ya. Profesora, una pregunta. Sí, te escucho. ¿Y esos apoyos económicos del Estado que ha dado a toda la gente en COVID 2020, esa plata de quién es? Del Estado. Claro, ese es un financiamiento de los propios recursos del Estado, ¿no? Todo lo que recauda es sus propios, es lo que otorga, ¿no? Es un presupuesto que lo considera. Por ejemplo, los bonos, todos son, eso es mediante un decreto de urgencia para que gaste el Estado, ¿no? Entonces el Estado controla, así como las municipalidades tienen sus ingresos y sus gastos, igual también el Estado tiene sus ingresos y sus gastos que va a controlar. Ah, ya. Uh-huh. Aunque dice que mucha gente dicen de que nos hemos adeudado demasiado, se ha hecho préstamos de otros países, ¿no? ¿Será cierto eso? O sea, ya nuestra plata del país peruano ya no hay, el presidente que estaba encargado, pues se ha hecho préstamos. Claro, eso es todo gobierno se hace préstamos. Por eso que justamente la deuda, ¿no? Dice la deuda interna, le llaman a veces, no la deuda externa, la deuda, toda una vida vamos a estar endeudados, ¿no? Por los intereses que nos prestan, es como cuando tú, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Supongamos un caso, ¿no? Supongamos que yo no tenga trabajo, no tenga ingresos, solamente de repente ya gano un sueldo mínimo y me pido préstamo y voy a siempre estar endeudada, ¿no? De repente voy a poder pagar las cuotas, pero siempre voy a estar endeudada, ¿no? Voy a estar con un déficit porque estoy con préstamo y endeudamiento.
Entonces, por eso que mucho implica la parte económica que nuestro país pueda estar pasando, que vengan, por ejemplo, los inversionistas de otros países, inviertan en empresas, que crea trabajo, entonces eso va a haber ingresos también para las empresas, porque las empresas van a pagar impuestos, ¿no? Y entonces el Estado ya va a tener ingresos, ¿te das cuenta? Entonces, por eso es la razón que el Perú necesita que vengan gente de otros países a invertir a nuestro país, ¿no? Va a ser una inyección económica, pero con la finalidad de que al momento de hacer su inyección económica creando empresas, va a generar trabajo, van a pagar sus impuestos, entonces va a generar ingresos para el Estado. ¿Te das cuenta? Claro, dice que también hay un dicho de que en el Perú hay trabajo, hay cosas para hacer, pero lamentablemente los peruanos no, por ejemplo, comparando con los venezolanos, ellos son grandes negociantes, pero en el Perú a veces hay mucha gente que no le gusta trabajar, eso es lo malo. Ujú. Hay mucha gente que no le gusta, pues tampoco, no les gusta trabajar, no son emprendedores, ¿no? Están acostumbrados a la vida fácil, al robo, a la delincuencia, entonces eso también va a depender mucho de nuestra sociedad, ¿no? Por ejemplo, antes en educación, no sé si ustedes habrán, no sé si algunos sí, bueno, los jóvenes no, ¿no? Antes nos enseñaban educación cívica, entonces todo eso, y también había, por ejemplo, esto de que los chicos a veces iban a servicio militar, ¿no? Hoy en día, mira, la juventud se está desperdiciando porque no hay un servicio militar, ¿no? En cambio, ese servicio militar forma a los jóvenes que sean buenos jóvenes y no se dediquen a un vicio o algo, entonces también eso depende de las políticas sociales y las políticas de educación, ¿no? Por eso mucho implica que el Estado, al momento de elaborar un presupuesto, esté relacionado con las políticas sociales, las políticas de educación y que dé presupuesto. Pues, por ejemplo, anteriormente, muchos años, siempre ha dejado de lado la educación, menos presupuesto otorgaba educación cuando se elaboraba el presupuesto del Estado y menos presupuesto para salud, ¿no? Por eso que mira, tú vas a un hospital, no hay cama UCI, no hay equipos, no hay nada. ¿Por qué? Porque nunca los funcionarios que han estado a cargo de todas estas entidades han pensado en lo que se puede venir, ¿no? Esta enfermedad, una pandemia, entonces nuestro país no ha estado preparado. ¿Por qué? Porque los funcionarios de las entidades del Estado no han sido capaces para prepararse ante esta situación, como otros países sí tienen una visión, una misión, si pasa una desgracia, si pasan esto, están preparados. En cambio, nuestro país no está preparado para todo esto, para toda esta crisis, para pasar toda esta crisis, ¿no? ¿Cuánta gente ha muerto? ¿Cuánta gente no ha podido sobrevivir porque no ha habido una cama UCI? ¿Y por qué? Porque los funcionarios no han sabido trabajar con honradez, con transparencia para ejecutar un presupuesto, cuando todas las entidades del Estado han tenido presupuestos para poder trabajar, comprar, implementar los hospitales, equipar los hospitales, han tenido presupuestos para poder hacerlo. ¿Por qué no lo han hecho? Entonces, ¿cuál ha sido la circunstancia de cuánta gente ha muerto, no? Entonces, Sí, profesora, todo es lamentable. Y seguimos ahí con eso. así es, ¿no? Lamentablemente, pues, los funcionarios, como en otros países, los que no ejecutan, eh, los que ejecutan un buen presupuesto en las entidades del Estado, no, no, no tienen ya prioridad para poder trabajar otra vez en el Estado, ¿no? Tienen sentencia, condena. En cambio acá no, acá los premian, salen procesados, tienen un problema, les dan otro ministerio, los ascienden de cargo, entonces eso es una problemática social, ¿no? Cuando no debe darse, ¿no? Si tuviéramos acá las leyes bien establecidas, entonces
tendrían que pensarlo 2 veces antes de hacer algo que no está de acuerdo a un proceso de transparencia, ¿no? Por eso es muy importante que las instituciones del Estado ya pues trabajen para un beneficio público, ¿no? Y para servir a la sociedad, ¿no? Esa conciencia no hay en muchos funcionarios y eso debe darse, ¿no? Desde los colegios, que los jóvenes que inician y se forman, que deben trabajar en el Estado con una conciencia de servir, ¿no? Al público, a la población, ¿no? En cambio acá es diferente, ¿no? Ingresan al Estado, se compran 3 camionetas, se compran una casa, salen cargados. En cambio, en otros países hacen servicio a la comunidad, servicio a la población, hacen obras públicas. En cambio, en nuestro país se benefician los que trabajan en el Estado, ¿no? Los que son funcionarios, ¿no? Los que manejan la parte de un ministerio, la parte de hacer las obras públicas, los que trabajan manejando municipalidades, ¿no? Entonces ese es el problema, ¿no? Por ejemplo, ustedes mismos han visto, ¿no? Con el problema por ejemplo, cuando la Contraloría revisa, por ejemplo, de los pañales, ¿no? Hace el anteaño pasado, ¿no? Una ministra compró pañales, unas toneladas de pañales, y se malograron todos en un almacén. ¿Y cuánta plata se ha gastado ahí del Estado? Cuando la gente, ¿y por qué no lo dieron los pañales? Entonces, todo eso implica un gasto, ¿no? Y un manejo administrativo, un manejo funcional mal, ¿no? Y quedó en nada, ¿no? Porque lamentablemente, pues, el gobierno los apaña, ¿no? A los funcionarios que están de su propia convicción, de su propio... Entonces ese es el problema, ¿no? Si tuviéramos una ley que haga mal el proceso y nos iríamos a la cárcel, entonces ahí sí pensarían 2 veces, no me voy a la cárcel, lo hago bien. En cambio acá, como no hay ninguna sanción, no hay ninguna amonestación ni nada por el estilo, entonces lo hacen. Cuánto la Contraloría encuentra, por ejemplo, ahora del manejo de la pandemia, ¿no? Los presupuestos que han estado manejando de acuerdo a los bonos que se les ha otorgado por ejemplo, a los policías se les otorgaron un presupuesto y lo han administrado mal, ¿no? Han comprado unas sobrevaloradas, las mascarillas. Entonces todo eso, no, cuánto dinero ha sido que se ha dado a las entidades del Estado, ¿no? Y lo descubren, pero ¿qué hacen después? No hay ninguna sanción, y si está sancionado de repente 1 año y después pasa 5 años y ya te quita esa sanción y vuelves a lo mismo. Y todavía te condecoran, te dan otro cargo más importante que eso. Así es nuestro Estado, así es nuestro país, lamentablemente, ¿no? Cuando ocurren esas cosas. Que no hay buena organización. Así Mucho egoísmo. Y ya pues estamos atrasados, profesora. Será por eso. Claro. Sí, pero también nuestra educación es poco, pues no es como en otros países. Por ejemplo, yo he escuchado, algunas veces sí he participado en algunos cursos y me dijeron de que en otros países, por ejemplo, hay jóvenes, hay personas que todos los días, por ley creo, tienen que leer su libro, aunque sea media hora, todos los días en su vida, o por 1 hora, o por media hora. Pero eso acá en Perú no lo hay, y por lo tanto, qué buena educación vamos a tener, pues. Desde ahí a veces a la gente no hay buena formación, ¿no? ¿Será? Por eso carecemos de todo.
Claro, los países más bien quieren que nosotros seamos más ignorantes, ¿no? Porque ellos van a estar siempre dominándonos a nosotros y eso es lo que ellos desean, ¿no? Por eso yo les digo siempre, lean, siempre estudien, siempre prepárense, siempre tienen que estar actualizándose, porque la educación sí, no siempre está de más, ¿no? Por ejemplo, a veces, lamentablemente, ¿no? Nosotros somos lo que elegimos a nuestros gobernadores. Entonces siempre escuchen las propuestas, las condiciones en las que van a elegir a sus gobernadores. A veces porque me dijo mi amigo, porque me dijo Pepito, porque me dijo vota por él, votamos por él, ahí es donde lamentablemente pues los gobernadores llegan y no hemos escuchado sus propuestas, ¿no? Cuáles son sus pensamientos, sus ideologías que van a poder gobernar un país, ¿no? Porque muy fácil es prometer, pero otra cosa es hacerlo. Yo me acuerdo que decían el gas va a costar 25 soles, y nunca costó el gas 25 soles. Entonces, todo eso, ¿no? Prometen, pero no sé cómo lo van a hacer, ¿no? Yo también puedo prometer, mañana baja la luz, y porque yo digo, mañana ya me van a pagar luz, me van a pagar 10 soles, votarían por mí, ¿no? Pero ¿cómo lo voy a hacer para bajar la luz? Entonces, hay que tener criterio, pues, para escuchar y para poder decidir, ¿no? Y tener conciencia. Todos los gobernantes están nomás por ganar su ¿cómo se llama? Gobierno, por las puras, prometen, ningún gobierno, desde lo que he visto, no desde Alan más o menos, todos son corruptos, como dicen, ¿no? No hacen nada, en vano es, todo promesa, y no, nada. Ahora vamos a preguntarle a Juan Carlos. Juan Carlos, ¿cómo está Juan Carlos? ¿Estás ahí o no estás ahí, Juan Carlos? ¿No está Juan Carlos? Juan Carlos. Juan Carlos. ¿Dónde está Juan Carlos? A ver, Yerela González. Sí, Vamos a trabajar con el padre. A ver, tu padre, Yerela. sí, tengo. Voy a presentarlo entonces. A ver. ¿Qué hiciste en tu padre la última vez, Yerela? A ver. ¿Se refiere al último tema? Sí, ¿qué ¿La hiciste? pasada? Sí, ¿qué hiciste? Lo que dejó presupuesto maestro, si no me equivoco. Entonces era de la unidad ejecutora también, del pliego. Miss, en el Panda solamente nos dan opción para abrir hasta 6 archivos, ya no se puede después. Pero si yo he dicho, pueden abrir otro pale. Bueno, yo tengo 5. Miss, yo tampoco ya puedo. ¿De otro correo tengo que abrir? Claro. Ah, no, pero puedes crear otro pale, pues ya no puedes abrir. ¿Cuántos pales has abierto? 5. 5 En el pales. mismo, No, sí, en el mismo pale, en un solo No. pale dan para abrir 5 archivos. Ya. No, pero ya pues abres ahora o te creas, pero me refiero a pales individuales o ustedes me están llamando esos cuadritos cada pale. No los entiendo. Pales individuales. A ver, ¿puedes indicarme, Yerela, a qué se refieren? Porque no lo entiendo. Si son los pales de así. A ver, ¿puedes abrir tu pale, Yerela? ¿Se ve, Miss?
Ujú. Sí,